Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada. Hoy, como siempre, viendo las oportunidades que se presentan en el país y lo que hay que diseñar hacia el futuro. Y sobre eso vamos a conversar con Antonio Gil, de ESCO 2, empresa dedicada a lo que tiene que ver con el cambio climático, a la emisión de CO2, a los trabajos que hay que hacer para ser sostenibles en el tiempo, a todo el trabajo que hay que dedicarle para que el mundo siga siendo un mundo en el que podamos vivir en el futuro, no solamente nosotros, sino las generaciones que vienen. Después del comercial, seguimos con Antonio Gil. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web, en una alianza tecnológica con Claro Ecuador, para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android, porque en nuestra multiplataforma lo importante es siempre el instante. Antonio, buenas noches. Bienvenido a La Letra Colorada. Gracias por participar en este programa y dedicarnos un poco de tiempo. Realmente la experiencia de lo que ustedes hacen, no solo en España, sino en varias partes del mundo, es algo supremamente necesario para desarrollar en todos los países en función del cambio climático y de también las exigencias de las Naciones Unidas hacia el futuro y todo esto. ¿Tú nos podrías explicar, por favor, a la audiencia todo este trabajo que hay referente a la limitación de la emisión del CO2? Buenas noches y el agradecimiento es mío por invitarme a su programa y dar la oportunidad un poco a ver si podemos, desde mi experiencia, poner luz un poco dentro de lo que hay, toda esa normativa de cambio climático, Agenda 2030. Yo creo que hablar hoy en día de los efectos del cambio climático, pues yo creo que socialmente en todos los países no estamos, digamos, ajenos a ello, ¿no? A sufrir sus consecuencias. Y a nivel de las Naciones Unidas se establecieron diferentes protocolos. Inició en el año 90 con el protocolo de Kioto, el protocolo de París, de tal manera que ya se materializó en un pacto por una Agenda 2030, una agenda que marcaba unos objetivos de desarrollo sostenibles. Objetivos de desarrollo sostenibles en aras de hacer un cambio al modelo socioeconómico que tenemos en nuestro planeta, participando todos los países adheridos a las Naciones Unidas, y firmar una serie de compromisos, una serie de objetivos, una serie de compromisos, desde el punto de vista digamos, de aspectos sociales, desde aspectos económicos, desde aspectos climáticos, ¿no? Que es un poco donde nosotros hemos desarrollado nuestra actividad y hemos generado nuestro conocimiento para ayudar a organismos tanto públicos como privados en cumplir esos requisitos, ¿no? En concreto, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entra el ODS número 13, que es el de Acción por el Clima. Y ahí es donde se establecen los diferentes objetivos mundiales para reducir y mitigar ese calentamiento del planeta que tiene como consecuencia esa emisión de gases de efecto invernadero, que tiene como consecuencia pues, diferentes efectos pues, que estamos viviendo, de sequías más extremas, es decir, vivir ajenos a esa realidad climática y generar una economía ajenos a esa realidad climática no deja de ser de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, correcto. Con todo ello, pues se establecen a nivel de los países marcos regulatorios, normativas y despliegan una serie de políticas y de instrumentos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, ya en Europa, en el año 2019, se establece el objetivo de neutralidad. Cuando hablamos de neutralidad,
Estamos hablando de que la actuación de una actividad, de una organización, ya sea pública o privada, para prestar un servicio, construir un edificio o fabricar unos productos, sea neutra, es decir, no tenga una incidencia en el cambio climático. Correcto. ¿Vale? Entonces, para ello se establecen unas normativas internacionales, unas normas ISO de referencia que regulan el cómo medir los gases de efecto invernadero. Se define huella de carbono, se define CO2, pero es una métrica que lo que se ha analizado a través de diferentes estudios y se ha condensado en esa norma es qué incidencia tienen diferentes gases de efecto invernadero, como puede ser el propio CO2, como puede ser los metanos, como puede ser los gases fluorados, que tienen una incidencia en ese calentamiento del planeta. Y se define una metodología para medirlo, para medir ese impacto, para cuantificarlo. Y de ahí vienen pues, esos objetivos de reducir y compensar para llegar a esa neutralidad en el 2050. Esto no es ajeno, no es un tema solamente de Europa, no es un tema solamente de Ecuador también, que tiene su programa Ecuador Carbono Cero, sino incluso son todos los países que están adheridos a ese pacto de Agenda 2030. Incluso recientemente China pues, ha marcado dentro de su objetivo su neutralidad en el 2060, no en el 2050. ¿no? Y ahí es un poco donde nosotros pues, hemos venido desarrollando metodologías y tecnología. Nosotros nos hemos especializado en lo que es la huella de carbono, tanto en su medición para cumplir esos objetivos normativos, como en establecer planes de reducción. Y ahí entramos en la parte de eficiencia energética, entramos en la parte de generación energética a través de energías renovables no convencionales, que permiten a las organizaciones no solamente cumplir los objetivos de sostenibilidad, sino también reducir los costos energéticos, ¿no? Y tener independencia energética en ese sentido, ¿no? Y todo ello pues, bajo el paraguas pues, de herramientas que hemos venido desarrollando, en parte por habernos especializado exclusivamente dentro del mundo de la sostenibilidad a lo que es la huella de carbono, nos ha permitido desarrollar herramientas informáticas para monitorear consumos energéticos, convertirlos a CO2 equivalente y que de tal manera que las grandes empresas pues, puedan tener, o administraciones públicas puedan tener una plataforma, una herramienta en la cual estén monitoreando y controlando sus consumos energéticos y las emisiones derivadas de esos consumos energéticos, ¿no? Y también pues, para otras organizaciones de menor tamaño que tengan herramientas informáticas sencillas bajo licenciamiento, en la cual subiendo su planilla de consumo eléctrico, subiendo sus planillas de consumos de repostaje de fuel, diésel, podamos tener actualizada nuestra huella de carbono y cumplir esos objetivos, ¿no? Que nos están pidiendo. Todo este proceso mundial tiene muchos adeptos, pero también tiene algunos que no creen mucho en el tema del cambio climático, como ahora sucede con Estados Unidos de Norteamérica. Y demanda una serie de estímulos, y tengo entendido que hay una serie de estímulos que tienen que ver con la emisión de bonos CO2 y también con programas financieros, líneas de crédito especiales en la banca, tanto internacional, acá en el Ecuador también las hay, que lo llaman de créditos verdes o créditos ecológicos. ¿Está teniendo resultado este estímulo económico, este estímulo financiero en cuanto al mundo del bono anti-CO2, por llamarlo de alguna manera, y a las líneas de crédito que le dan prioridad a los proyectos que desarrollan justamente esta economía sostenible? A ver, ahí en ese sentido lo que estamos hablando es de un cambio de modelo. Un cambio de modelo energético. Y esos bonos no dejan de ser una herramienta, una palanca para traccionar e empujar no solamente un marco regulatorio que te obligue, sino también, digamos, beneficios o ventajas, mecanismos que nos ayuden a empujar ese cambio de modelo, ¿no? Si me permites en este punto, pues me gustaría hacer eco de una cita de Albert Einstein en el que decía que no hay mayor locura que esperar que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, aquellos que están pensando en un modelo energético basado en el carbono, basado en los combustibles fósiles, no creen en la descarbonización, no creen en el cambio climático, pues las cosas no van a cambiar si no hacemos nada. No obstante, yendo a cualquier tipo de análisis social, cuando digo social, porque al final detrás de una empresa, detrás de una organización estamos las personas, que somos las que creemos, no creemos, compartimos, no compartimos, impulsamos o no impulsamos ciertas ideas, políticas o mecanismos, siempre va a haber en una campana de Gauss. Siempre en una campana de Gauss, que hay un pequeño porcentaje, un 5% de la masa crítica, que van a ser los que creen antes de que se demuestre. Correcto. ¿Vale? Va a haber una masa
social que una vez visto va a creer pero siempre va a haber otro 5% que por mucho que se demuestre, por mucho que se compruebe, por mucho que estemos sufriendo las consecuencias, nunca va a creer, ¿no? Correcto. Entonces, no se trata de convencer a todo el mundo, sino de generar una inercia para traccionar ese cambio social, ¿no? Y esos bonos, esos créditos de carbono, en ese sentido, pues tienen un poco ese efecto. Es decir, no solamente se establecen marcos regulatorios que obliguen, ¿vale? En el sentido de que obligan bajo una sanción en función del país, o porque tu propio cliente te lo esté pidiendo, o porque vayas a postular a la administración pública un proyecto, a una obra, a un servicio, y de repente veas que te valoran en los pliegos que si tienes un plan de descarbonización puntúas más, no solamente el precio o la calidad del servicio. Es una manera de traccionar. Y luego hay otra manera de traccionar que es vía financiamiento. Y efectivamente, a nivel de fondos, a nivel de banca, hay muchas instituciones que exigen o, si no es exigir, premian para conseguir mecanismos de financiación, para conseguir plata, para ejecutar proyectos, y esos proyectos o esa organización que está solicitando esos proyectos, pues digamos que tiene planes de descarbonización, que ha cuantificado sus emisiones de gases de efecto invernadero, porque estamos hablando de que no deja de ser un financiamiento a medio o largo plazo y en que está viendo pues, que una economía basada en una eficiencia energética, basada en una sostenibilidad, tiene una mayor perspectiva de vida, ¿no? Esperanza de vida en ese sentido, ¿no? Me comentaban, yo tengo un hermano que está en esta área en Inglaterra, que trabaja en una empresa eléctrica en proceso de transformación a formas de generar energía alternativas, eólica, solar, etc. Que Inglaterra aprobó una legislación que para el 2050 toda la generación de energía tiene que recurrir a energía renovable, pero que se encontraron con la realidad de que el costo y el tiempo de repente no les alcanzaba hasta el 2050. ¿Es esto una realidad en muchos otros países? ¿Es una realidad a la cual se enfrenta el proceso? Por supuesto, es decir, luego ya no cae en vano pues, el adaptar esos macroobjetivos a la particularidad de cada país, o incluso dentro de cada país, de cada región, porque en los propios países hay regiones más industrializadas, hay regiones que están más dedicadas al sector primario, puede ser pesca, puede ser agricultura, otras más dependientes del transporte, otras regiones pueden ser más dedicadas a servicios, ¿no? Dentro incluso de un mismo país. De hecho, era el claro ejemplo, incluso pues ya por otro tipo de decisiones, ¿no? que se me escapan, ¿vale? Como pues el ejemplo que ponía antes de China, ¿no? China se había puesto de perfil, digamos, dentro de las Naciones Unidas con estos objetivos, digamos que se ha sumado al carro, pero ha marcado otro objetivo, se ha marcado la neutralidad en el 2060. Se ha tomado más tiempo. Se ha tomado más tiempo. Bueno, el estilo oriental toma tiempo, definitivamente. Sí. En este contexto es importante, además de la parte de esos mecanismos, como bien apuntabas, de temas de los bonos verdes, bonos que son palancas financieras, porque al final no deja de ser un mecanismo para financiar el cambio de modelo energético. Ese cambio de modelo energético es costoso, tiene su costo. Hay que traccionar capital, hay que impulsar capital público y hay que traccionar capital privado también, ¿no? No dejas ese mecanismo para ese cambio de modelo y cada uno pues, tiene sus timings, sus particularidades y sus ritmos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero es importante también el que socialmente es algo que no podemos negar que la sociedad nos lo está impulsando, nos lo está exigiendo. Es decir, si hablamos de esto hace 8 años era otra manera, a día de hoy no se cuestiona. Es decir, no es necesario explicar, salvo a ese 5% de la campana de Gauss que apuntábamos antes, no es necesario explicarle las consecuencias que tenemos con ese cambio climático, ¿no? Y fruto de ello pues, hay una parte también de reconocimiento de las organizaciones, de reconocimiento de las empresas, para que aquellas que lo están haciendo bien sirvan de ejemplo para ello, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, pues nosotros somos una empresa colaboradora de una fundación, la Fundación Europea para la Descarbonización, que es una fundación que nace con su objetivo, dentro de su función principal, es establecer una descarbonización de toda la organización, ya sean públicas, privadas, de manera sostenible, teniendo en cuenta
a los aspectos tanto pues, económicos como sociales como medioambientales, ¿no? Y para ello establece mecanismos de premiación, mecanismos de reconocimiento, genera redes y alianzas internacionales y publicita a nivel internacional las organizaciones que tienen buenas prácticas en materias de descarbonización para que sus clientes, sus administraciones, su cadena de suministro, digamos, les sea reconocido en ese sentido, ¿no? Y es importante ese aspecto también, ¿no? En ese rol que ocupa ¿Esta fundación es parte de la organización de la Unión Europea o es una fundación privada que tiene una iniciativa de política público-privada con la Unión Europea y con el resto del país? Es una fundación privada sin ánimo de lucro. Correcto. ¿no? Y tiene no pertenece a la Unión Europea como organismo público, pero sí tiene sus conexiones y precisamente pues, no se adhiere solamente su actividad a Europa, sino es decir, nace en Europa porque se tracciona en 2019 el Pacto Verde Europeo y unos años después se genera esta fundación, pero digamos que ese tipo de políticas, mecanismos, reconocimientos y alianzas lo establece allá donde todos los países tienen adherido a la Agenda 2030, es decir, que se han adherido al Pacto de las Naciones Unidas en materia de descarbonización, ¿no? En ese sentido, ¿no? Incluso acá en Ecuador pues, tenemos eso mismo, en ese sentido, es decir, está adherido a ese programa, como la mayor parte de los países. Existe el programa Ecuador Carbono Cero, en el cual, a través del Ministerio del Ambiente, del Agua y Transición Ecológica, pues establece unos mecanismos con unos niveles, un primer nivel de reconocimiento, de cuantificación, en el cual, si hay una empresa acá ecuatoriana, ya sea pública o privada, en la cual están midiendo su huella de carbono y tiene un plan de descarbonización, otorgar ese primer nivel, otro nivel de descarbonización, es decir, está implantando medidas relacionadas con el autoabastecimiento, con renovables no convencionales, relacionadas con la eficiencia energética, con sustituir combustibles fósiles dentro de su actividad principal, es decir, está descarbonizando, y luego el de neutralidad, ¿no? Que ahí es donde entrarían ya, es decir, he realizado esta actividad, he reducido mis emisiones lo que tecnológica y económicamente he podido en este periodo de tiempo, mi plan de descarbonización, y voy a la neutralidad. Es decir, adquiero bonos de carbono que están auditados, que son a través, por ejemplo, de proyectos de reforestación, que me permiten que lo que yo he emitido lo he mitigado por otro lado. Es decir, obtengo ese nivel de neutralidad, ¿no? Que es lo que estaremos obligados en el 2050 a hacer todos. Ustedes ya están operando en Ecuador. Sí, llevamos años operando. Y esto representa una gran oportunidad para el país, en el sentido de que estamos viviendo un problema de generación de energía eléctrica y estamos hablando de un déficit verdaderamente importante. Me parece que es de 1.500 megawatts. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero más o menos de lo que conocemos por la prensa. Y estamos hablando de la necesidad de invertir y no depender tanto como dependemos de la hídrica, que tiene los problemas de estiaje y que también tiene los problemas del cambio climático, de ausencia de lluvias o exceso de lluvias, como está pasando ahora en el Oriente. Entonces ahí se presenta una oportunidad de desarrollar estos proyectos que tienen que ver con energías alternativas, como eólica, fotovoltaica y otros tipos de energías que puedan haber. ¿Tú sientes que aquí en Ecuador hay conciencia y que se está empezando a desarrollar ese tipo de proyectos? Sí, así es. Hemos sufrido también estos apagones programados y como bien has explicado, pues es fruto precisamente de esas actuaciones de ese cambio climático, sequías y de esa dependencia en el país pues de una fuente, ¿no? Como correcto. Puede ser la hidráulica en este sentido, que es una fuente renovable, convencional, pero es una fuente renovable. Entonces, el reto, la oportunidad que tiene Ecuador en este sentido es debemos conseguir acá una robustez del suministro eléctrico, ¿no? Debemos conseguir que sea resiliente a cambios climáticos, por ejemplo. ¿Eso cómo se traslada? Se traslada potenciando otro tipo de generaciones, ¿eh? A día de hoy el principal motor de la generación de electricidad es la hidroeléctrica y tenemos la termoeléctrica que nos sirve de regulación, ¿no? Claro. Porque al final la gran problemática que tiene la electricidad a nivel macro es el almacenamiento. Correcto. Hay tecnologías de almacenamiento, pero consumimos cuando necesitamos y generamos cuando tenemos que generar, ¿no? Y no podemos almacenar masivamente.
Por supuesto que hay proyectos de almacenamiento y es algo que se está impulsando. De hecho, ya aquí en el Ecuador se han hecho actuaciones importantes en este sentido, se han tomado decisiones importantes, se ha definido el plan maestro de la electricidad, se ha generado ahora recientemente una regulación, un marco regulatorio para las empresas, para el autoabastecimiento, permitiendo que los grandes consumidores se puedan autoabastecer a través de energías renovables no convencionales, tipo eólica, tipo fotovoltaica, solar fotovoltaica, de tal manera que incluso no tiene que ser dentro de sus propias instalaciones, permitiendo que sea que en una instalación pongamos la planta generadora y en otra instalación es donde tengamos la planta que lo está consumiendo. Correcto. Y consumos. Es decir, son grandes avances que se han estado haciendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y recientemente, pues en este mes, pues tenemos también una medida que ha segmentado los grandes consumidores, a través de la potencia de su instalación, pues a partir de 138 kilovoltios o entre 40 y 138 kilovoltios, es decir, los medianos y grandes consumidores, y les han marcado un plazo, ¿no? Un plazo de 18 meses, de año y medio. Para ser autosuficientes. Correcto, para ser autosuficientes, en ese sentido, ¿no? Entonces, son avances importantes, eso va a liberar de la red eléctrica de las generaciones, pero desde luego como en todos los sistemas o en todos los grandes problemas hay muchos factores. Solo con una cosa no se soluciona el problema, igual que solo con una energía nos podemos autoabastecer, ¿no? Los problemas que hemos vivido por esa dependencia, pues en Ecuador no son cosas que no haya pasado en otros países. De hecho, en Europa, pues con la guerra de Ucrania, se puso de manifiesto la dependencia de Centro Europa, en concreto Alemania, claro, de la importación del gas ruso. Así es. Es decir, éramos muy dependientes en Centro Europa de una fuente de energía térmica, ¿no? Hay un contexto en el que cambia, como puede ser una sequía, como puede ser una guerra, un conflicto armado en este sentido, y cambian esas normas del juego y sale a la luz pues, esa dependencia, ¿no? Entonces, contra eso la oportunidad es diversificar ese mix energético, generar a través de otras energías renovables no convencionales, y también se han tomado medidas importantes a mi juicio, porque la problemática de estas energías renovables no convencionales van un poco de la mano de la acumulación, es decir, si no hay sol no podemos generar, claro, si no hay viento no podemos generar, ¿no? Entonces se ha permitido, se ha regulado, se ha introducido un marco regulatorio para poner equipos de almacenamiento, bien ligados a un equipo de generación o a una planta de generación, o bien per se, de tal manera que permita regular, ¿no? Son aspectos importantes. También hay otro escenario en lo que es una oportunidad, que es la parte de la red de distribución. Claro. Es decir, no estamos... Iba a tocar ese tema. Me he adelantado. Así es. No, pero muy bien. El tema, esto tiene que tener, como tú decías, es un cambio de modelo, es un cambio de cultura, y significa que la red de distribución tiene que también ser compatible con este crecimiento, ¿no? Así está todo interconectado. Es decir, correcto. Hemos estado hablando un poco, poniendo el foco de atención en la parte de generación, que es necesario, pero si estamos potenciando generaciones, pero luego no tenemos una subestación cercana que tenga la capacidad para evacuar, ¿no? Toda esa energía, de nada nos sirve, ¿no? Así es. Entonces, y ya no solamente el tema de la generación y de las redes para poder evacuar esa energía que estamos generando, sino incluso también pues, otro de las oportunidades que tenemos como país es el trabajar en la interconexión regional. Correcto. Cito Perú, cito Colombia, que de tal manera que nos permita ya no solo trabajar a nivel técnico, de que la red permita, sino a nivel de marco regulatorio, de acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de país, me refiero. De tal manera que permita en momentos en los cuales tengamos un excedente de energía, habiendo cambiado ese mix, poder distribuirla, poder comercializarla, poder venderla a los países vecinos e importar de ellos, ¿no? Bueno, a mí me parece supremamente importante esto que estamos conversando, no solamente desde el punto de vista medioambiental del cambio climático, sino desde el punto de vista del desarrollo económico y social de un país. Sin energía eléctrica no tienes industria, sin energía eléctrica no tienes empleo, sin energía eléctrica no tienes conectividad que te permita tener internet y todas las herramientas digitales que hoy son absolutamente necesarias para trabajar. Entonces, en el caso particular de Ecuador, tener un déficit de 1.500 megas es inaceptable para que el país pueda tener el crecimiento que debe tener y la generación de empleo que debe tener. Porque sin empleo no resuelves el problema social.
Y esto es una Es un verdad, círculo virtuoso. es un círculo virtuoso y es una verdad en cualquier parte del mundo, ¿correcto? Correcto. Así es, somos electrodependientes, nuestra sociedad es electrodependiente, ya no solo de energía, es decir, electricidad, tenemos apagones y retrocedemos siglos en el tiempo. Como bien apuntas, no podemos ni acceder a servicios básicos como puede ser la educación o puede ser la sanidad. Ya no estamos hablando de modelo productivo como tal. Es decir, somos electrodependientes y de ahí la importancia de tener un sistema robusto, fiable y resiliente a cambios ajenos, ¿no? O cambios externos, como puede ser temas climáticos o es decir, y eso se consigue con esas medidas que hemos ido avanzando antes y que se están poniendo ya sobre la mesa, ¿no? Se están poniendo en marcha. Ecuador las está poniendo en marcha. Otra cosa es que los plazos son medidas importantes y que llevan su tiempo, ¿no? Y se están tomando medidas para agilizarlo. Viendo normativas, se están tomando medidas para agilizar esos pasos. Se están tomando medidas para que los temas avancen. Correcto. Exacto. Correcto. Por ejemplo, de haber aumentado el límite que originalmente era 2 megas, subieron a 10, ahora son 100 megas por cada proyecto. Por cada proyecto, para tener una tramitación ágil y rápida que consigamos. Exactamente. Entonces, en ese sentido... Y los permisos ambientales tienen un deadline o un límite de tiempo que tienen claro. Antes eran eternos. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, están traccionando e impulsando el marco normativo a este grupo de empresas grandes consumidoras, a que en 18 meses tienen que autoabastecerse, pero también se están poniendo facilidades para poder llegar a eso, ¿no? Como un extranjero, porque tú eres un español que ve las cosas globalmente y que estás viendo Ecuador, ¿tú dirías que verdaderamente este déficit que hoy tenemos se presenta y debe ser visto como una oportunidad para el Ecuador para cubrir ese déficit con el tipo de energía correcta hacia largo plazo y que sea sostenible y que tenga que ver con defendernos del cambio climático? Por supuesto. Y una oportunidad no solamente desde el punto de vista energético, sino también es una oportunidad para traccionar la inversión. Es decir, para poder hacer ese cambio, Ecuador pues, se necesita traccionar, Ecuador o cualquier país que se vea en esta tesitura, va a tener que traccionar capital privado. Entonces, también hay una oportunidad ahí de establecer, como se están avanzando, marcos regulatorios claros, sencillos, atractivos para los inversores que vengan, porque eso a su vez va a traer generación de empleo que estábamos hablando. Y va a traer también otro cambio, a mi juicio, que es importante, en el cual vamos a poder reciclar a mano de obra ecuatoriana a otra mano de obra cualificada, que va a aumentar digamos, el valor de la mano de obra y su resiliencia a perder un empleo. Es decir, muy importante. Muy importante en ese sentido. Y ahí también hay un reto importante, porque estamos hablando de que podemos tener un colapso en el sentido de que no tengamos personal cualificado para poder traccionar, impulsar no solo la ejecución de los proyectos, luego es el mantenimiento de los mismos. Es decir, hay un gap en lo cual hemos empezado hablando de un tema sostenibilidad, cambio climático, a un cambio de modelo energético, y eso tiene su consecuencia en el tema social, educacional y en el bienestar de la ciudadanía, que en eso se consiste, ¿no? Esa es la sostenibilidad global. Así es. Antonio, este es un programa que está orientado a emprendedores, empresarios, profesionales. Se llama La Letra Colorada porque invita a que vean las oportunidades que hay en la letra chiquita, en el espíritu de la ley, en los espacios que se presentan dentro de un esquema como el caso de los ecuatorianos. ¿Qué le recomendarías tú a la audiencia que haga, al emprendedor, al empresario? ¿Qué le recomendarías? ¿A qué debe tener atención? ¿A qué debe dedicarle el esfuerzo en este proceso de desarrollo energético? Bueno, yo aquí lo que le trasladaría es un poco a modo de resumen de lo que hemos venido conversando. Por un lado, necesitamos un sistema eléctrico, digamos, robusto, en ese sentido. Y para ello ese cambio de ese mix energético es importante, es decir, allá cada uno en su necesidad a nivel empresarial tendrá que analizar sus necesidades energéticas y adoptar las medidas. Hay un mix energético de país y hay un mix energético también para cada una de las organizaciones, en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, hay una parte muy importante que no hemos hablado y que quizás yo creo que es una gran oportunidad para el Ecuador y sobre todo para los emprendedores y las empresas, que es la parte de eficiencia energética. Es decir, no se trata solamente de generar y generar a través de energías renovables no convencionales para modular ese mix de país, sino también de ser más eficientes en el uso de la energía. Si conseguimos desarrollar nuestra actividad empresarial
con un menor consumo energético, vamos a ser más eficientes, vamos a ser más competitivos porque reducimos costos energéticos, somos más competitivos como empresa en nuestro producto, nuestro servicio que estamos prestando, más sostenibles, y realmente también vamos a ayudar a esa liberación o esa necesidad de generación, esa gap de generación que teníamos porque somos más eficientes en ese consumo, ¿no? Entonces ahí también, por supuesto, cabe por parte de los organismos que se desarrolle, pues de igual que se ha desarrollado de igual manera una normativa y un marco regulatorio para el tema de la generación para autoabastecimiento, establecer una analogía para la parte de la eficiencia energética, tanto para nivel residencial como para nivel empresarial o incluso pues, a las propias municipalidades. Muchas gracias, Antonio. Gracias por haber participado, gracias por los consejos dados a la audiencia y por la información tan importante que hemos tratado el día de hoy para el desarrollo de nuestro país. Luego de los comerciales pasamos al tema de las conclusiones. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web, en una alianza tecnológica con Claro Ecuador, para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android. Porque en nuestra multiplataforma, lo importante es siempre el instante. Hoy hemos conversado con Antonio Gil sobre un tema de enorme importancia que tiene que ver con el desarrollo energético del Ecuador y el cambio climático, y la necesidad ineludible de compensar el déficit que tenemos de energía eléctrica con energía sostenible, con energía que sea amigable al medio ambiente, con energía como la eólica, con energía como la fotovoltaica y con eficiencia energética. Un país sin energía eléctrica eficiente, sin energía eléctrica sostenible, sin energía eléctrica compatible con defender el medio ambiente, es un país que no le puede ofrecer a su gente desarrollo económico, bienestar social y empleo, que son las claves de cualquier futuro que tenga la ciudadanía de cualquier país. Buenas noches, gracias por haber participado en el programa. Síganos en nuestras redes sociales y véannos por Vito TV y por YouTube.